Estás escuchando el audiolibro de Lutero y la Reforma, cómo un monje descubrió el Evangelio, por el autor R.C. Sproul, publicado por Ministerios Ligonier y leído por Ulises Cuadra. Capítulo 10. Respuesta a las objeciones de Roma. La Iglesia Católica Romana tuvo respuestas críticas contra las afirmaciones y aseveraciones de la Reforma Protestante. Una de ellas fue cuando el Papa León X excomulgó y condenó a Martín Lutero como hereje. Sin embargo, los temas principales que cobraron importancia en el siglo XVI fueron tres. En primer lugar, a Roma le pareció escuchar que Lutero y los reformadores estaban enseñando una especie de antinomianismo. La palabra antinomianismo es un término teológico que alude a un espíritu de anarquía o libertinaje. Los antinomianos dicen que lo único que debemos hacer es creer y que podemos vivir cualquier clase de vida impía que queramos y aún así ser salvos. Podríamos decir que se trata de gracia barata o creencia fácil. Para contrarrestarlo, los reformadores tuvieron que hacer distinciones delicadas sobre lo que entendían por fe salvadora. Como vimos en el capítulo anterior, la fórmula de Lutero es que somos justificados por la fe sola, pero no por una fe que está sola. Más adelante profundizaremos en esto. Los reformadores definieron tres elementos específicos de la fe salvadora: notitia, assensus y fiducia. Notitia se refiere a los datos. Nadie es justificado por creer simplemente cualquier cosa. Nuestra cultura nos dice que no importa lo que creamos mientras seamos sinceros. Si eso fuera cierto, entonces podrías poner tu confianza en Satanás, y si tu confianza en Satanás es sincera, te salvarías. Eso es absurdo. Obviamente, desde una perspectiva cristiana y bíblica, lo que uno cree tiene profunda importancia. El Evangelio incluye un contenido que debemos entender con la mente y sobre el cual debemos estar informados, e incluye a la persona y la obra de Jesús y su actividad salvadora. Cuando decimos que somos justificados por la fe, no es por una fe vacía o por cualquier fe en general. Es por una fe en la persona y obra de Jesús. No solo eso, sino que la información o los datos que creemos requieren un assensus o una afirmación intelectual. Podríamos decirle a alguien que Jesús nació de una virgen, que sufrió una muerte expiatoria y que resucitó para nuestra justificación, y luego preguntarle: ¿entiendes eso? La persona dice: sí. Entonces le preguntamos: ¿crees eso? En ese instante, estamos preguntándole si afirma que esas declaraciones sobre Jesús son verdaderas y asiente intelectualmente a la veracidad de esas proposiciones. Pero nota que la Biblia afirma que incluso los demonios creen y tiemblan. Lo que quiere decir la Escritura es que el diablo conoce los hechos, los datos, y que no solo conoce los datos, sino que también sabe que los datos son ciertos. Trata por todos los medios de persuadir a la gente de que no son ciertos, pero él sabe cuál es la realidad. Al menos cognitivamente, el diablo conoce la verdad. Así, el tercer elemento de la fe salvadora que los reformadores enfatizaron fue la fiducia, que es una confianza personal y una aprobación voluntaria de Jesús. La fiducia no es el simple asentimiento intelectual de la mente a la veracidad de las proposiciones, sino que es la respuesta del corazón que pone su confianza en el Cristo vivo. Gordon Clark, un filósofo cristiano del siglo XX, objetó esta idea diciendo que incluso la fiducia en realidad es un ejercicio intelectual, que nuestra mente está involucrada en el acto de confiar. No tengo nada que refutarle. Creo que tiene toda la razón. En el siglo XVIII, Jonathan Edwards dijo algo parecido en su concluyente obra La libertad
de la voluntad. Edwards definió la voluntad como la elección de la mente. Ahora bien, hacemos una distinción entre la mente y la voluntad, entre pensar y elegir, pero Edwards dijo que no podemos elegir algo que la mente rechaza. Cuando la mente tiene cierta afinidad hacia una proposición y la adopta, eso se llama elegir o querer. Sin embargo, no hay ningún órgano cerca del hígado o del vaso que se llame órgano de la voluntad. La voluntad es una actividad de la mente. Hay una diferencia entre el asentimiento de Satanás y el asentimiento que nosotros debemos tener para ser salvos. Debemos aceptar la dulzura de Cristo, la belleza de Cristo, la excelencia de Cristo. Satanás conoce la verdad sobre la persona de Jesús de forma objetiva, pero la odia. No ve ni reconoce la excelencia ni la belleza de Jesús debido a su odio. Eso es lo que los reformadores percibieron. También percibieron que la fe salvadora no es una simple afirmación a la ligera. No, la fe salvadora es producida por la obra regeneradora de Dios Espíritu Santo. Si es real, si es genuina, somos vinculados por el único instrumento de la justificación, por esa fe, a Cristo, y recibimos todo lo que Él es y todo lo que ha hecho. La segunda gran objeción de la Iglesia Católica Romana contra la posición reformada sobre la justificación tenía que ver con lo que Roma denominó una ficción legal en torno a Dios. Una ficción es algo inventado, no necesariamente se corresponde con la realidad. Roma preguntaba cómo Dios, en su justicia y santidad perfecta, podía declarar justo a un pecador que de hecho no es justo. Hacer eso lo involucraría en una declaración ficticia. La respuesta de los reformadores fue relativamente simple. Dios declara a una persona justa porque de verdad le imputa la justicia verdadera de Cristo. No hay nada ficticio en la justicia de Cristo, y no hay nada ficticio en la imputación clemente que Dios hace de esa justicia a aquellos que, cuando son sometidos a análisis, no la tienen en sí mismos. La tercera objeción de Roma en el siglo XVI, y la más importante, tuvo que ver con cómo entendía la enseñanza de Santiago sobre la justificación. Santiago escribió: ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Ya ves que la fe actuaba juntamente con sus obras, y como resultado de las obras, la fe fue perfeccionada, y se cumplió la escritura que dice: y Abraham creyó a Dios, y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Ustedes ven que el hombre es justificado por las obras y no solo por la fe. Santiago capítulo 2, versículos 21 al 24. Este texto le fue mencionado a Lutero una y otra vez, quien en un momento de debilidad llegó a cuestionar la canonicidad del libro de Santiago, diciendo que era una epístola de paja. Ese fue su último recurso. Cuando los académicos analizan las diferencias entre la enseñanza de Pablo en Romanos 3, 4 y 5 y la de Santiago en Santiago 2, abordan las discrepancias de diferentes formas. Algunos dicen que el libro de Santiago fue escrito antes que la epístola a los romanos y que una de las cosas que Pablo tenía en mente al escribir Romanos era corregir el error de Santiago. Otros dicen que no, que primero fue escrito Romanos y luego Santiago, y que parte de la agenda de Santiago era corregir la enseñanza errónea de Pablo. Otros dicen que sin importar quién escribió primero o segundo, este es un claro ejemplo de que los distintos apóstoles del primer siglo tenían teologías diferentes y no hay una postura unificada y consistente de la justificación en el Nuevo Testamento.
Sin embargo, los que creemos que la Biblia es la palabra de Dios y que tanto el libro de Santiago como el de Romanos fueron inspirados por el Espíritu Santo, debemos enfrentar la difícil tarea de reconciliar ambos libros. Ahora bien, nos gustaría poder decir que cuando Santiago habla de la justificación, utiliza una palabra griega, y cuando Pablo habla de la justificación, utiliza otra palabra griega. Pero no, ambos usan el mismo vocablo griego, dikaiosinei. También nos gustaría poder decir que Santiago tomó como ejemplo a un patriarca para explicar su punto de vista, y que Pablo tomó otro testimonio de la historia, pero ambos se refieren a Abraham. Para reconciliar las dos epístolas, tenemos que fijarnos en dos factores importantes. Aunque ambos escritores bíblicos se refieren a Abraham, Pablo usa Génesis 15, mientras que Santiago alude a Génesis 22. En Romanos, Pablo enfatiza que Abraham fue considerado justo antes de hacer las obras de la ley, antes de sacrificar a Isaac en el altar. Por lo tanto, desde el capítulo 15 en adelante, Abraham estaba en un estado de justificación. Por otro lado, Santiago se refiere a Génesis 22, que registra la obediencia de Abraham al llamado que Dios le hizo de sacrificar a su hijo Isaac en el altar. En consecuencia, cuando Santiago habla de la justificación de Abraham, se refiere principalmente a la acción que ocurre en Génesis 22, mientras que Pablo insiste en que, según Génesis 15, Abraham es justificado de forma gratuita y por gracia, sin haber hecho ninguna obra, sin jamás haber merecido nada. Pero la verdadera clave para entender las diferencias entre los escritos de Pablo y Santiago es pensar en esto. ¿Qué pregunta está respondiendo Pablo en Romanos? ¿Es la misma pregunta que aborda Santiago en el capítulo 2? Santiago pregunta, ¿de qué sirve, hermanos míos, si alguien dice que tiene fe, pero no tiene obras? ¿Acaso puede esa fe salvarlo? Santiago capítulo 2, versículo 14. Luego continúa. Si un hermano o una hermana no tienen ropa y carecen del sustento diario, y uno de ustedes les dice, vayan en paz, caliéntense y sáciense, pero no les dan lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve? Así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. Versículos 15 al 17. Santiago pregunta esto. Si alguien dice que tiene fe, pero no fluyen obras de su profesión de fe, ¿puede salvarlo esa clase de fe? ¿Cómo respondería Lutero a esta pregunta? Él diría, por supuesto que no. Por eso, Lutero dijo que somos justificados por la fe sola, pero no por una fe que está sola. Si la fe que profesamos es una fe desnuda, sin ninguna evidencia de obras, esa no es una fe salvadora, es una fe muerta. La única clase de fe que justifica a las personas es la que Lutero llamaba una fides viva, una fe vital, una fe viva que muestra su vida por la obediencia, por las obras que fluyen de ella. Ahora, el fundamento de nuestra justificación no radica en las obras que fluyen de ella. Pero si no hay buenas obras que fluyan de nuestra justificación, eso demuestra que no somos personas justificadas, que no tenemos fe salvadora. Santiago pregunta, si alguien dice que tiene fe y no tiene obras, ¿lo salvará esa fe? Y responde, no, esa fe está muerta y no sirve. Afirma, pero alguien dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin las obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Santiago capítulo 2, versículo 18. Lo principal que Santiago tiene en mente es la manifestación o la exhibición de la fe. ¿Ante quién? ¿Acaso Dios tiene que esperar a ver mis obras para saber si mi profesión de fe es genuina? ¿No sabía Dios que Abraham poseía fe salvadora desde Génesis 15?
Pablo demostró que apenas estuvo presente la fe real y genuina, Dios consideró a Abraham justo. Pero si yo te digo, tengo fe y no tengo obras, ¿de qué otro modo puedo demostrarte que mi profesión de fe es auténtica, si no por mi obediencia, por mi exhibición de obras? Ahora bien, cuando Pablo utiliza el término justificar, lo hace en el sentido teológico más alto, que tiene que ver con cómo una persona es hecha justa ante Dios, reconciliada y llevada al estado de salvación. Cuando Santiago habla de la justificación aquí, está hablando de justificar la profesión de fe ante los hombres. El propio Jesús utilizó el término justificación de manera similar cuando dijo, pero la sabiduría es justificada por todos sus hijos. Lucas capítulo 7, versículo 35. ¿Qué quiso decir con eso? No quiso decir que la sabiduría entra a una relación de reconciliación con Dios teniendo hijos. Quiso decir que un acto que nos parece sabio demostrará que es sabio por el fruto que dará. Así que lo que Santiago está abordando en su epístola es la demostración o la manifestación de la fe verdadera. Cuando dice que Abraham, nuestro padre, fue justificado por las obras cuando ofreció a su hijo Isaac, Santiago no quiere decir que Abraham fue justificado ante Dios, sino que demostró que su profesión de fe era genuina para que todos la viéramos. Santiago dice que la fe estaba actuando junto con las obras de Abraham y que como resultado de las obras, su fe fue perfeccionada. Santiago capítulo 2, versículo 22. Y se cumplió la escritura que dice, y Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Versículo 23. Abraham no fue justificado ante los ojos de Dios, sino ante los ojos de los hombres. Su profesión de fe fue reivindicada. Su alma ya había sido reconciliada. Por otro lado, Pablo aborda la doctrina de la justificación en el sentido de nuestra reconciliación final con el Dios justo y santo. Escribe la epístola a los romanos para explicar cómo se efectúa la salvación definitiva. Insiste en que no somos justificados por las obras de la ley, sino por la fe al margen de las obras de la ley. No somos justificados por nuestra propia justicia, sino por la justicia de Cristo. Concluimos afirmando que la doctrina de la justificación por la fe sola no es difícil de entender. No necesitamos un doctorado en teología para lograr comprender su contenido. Sin embargo, por muy sencilla que parezca, puede llegar a ser una de las verdades bíblicas más difíciles de entender a plenitud. No podemos hacer nada para ganar, merecer o complementar el mérito de Jesucristo. Cuando nos presentamos ante el tribunal de Dios, no traemos nada en nuestras manos, excepto la justicia de Cristo. Nos aferramos a la cruz de Cristo y ponemos nuestra confianza en Él y en Él solo. Por eso, los reformadores siempre terminaban su confesión con las palabras Soli Deo Gloria. Solo a Dios la gloria, pues la salvación es del Señor.